Hola, gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuéntame de qué va. Y en esta segunda etapa hemos platicado con Selma Cervantes, quien es directora, productora, guionista y supervisora de postproducción. Te invito a que te unas a la conversación. Vamos a conocer a Selma Cervantes. Egresada del ENAC y miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Selma desarrolla su carrera como directora, guionista y supervisora de postproducción, 2 veces nominada al Ariel por su trabajo como directora al mejor cortometraje de ficción. Acompáñanos a conocer un poco de la experiencia de Selma Cervantes. ¡Bienvenida! ¡Hello! ¡Bravo! Muchas gracias porque eres la madrina de nuestro primer podcast en línea, bueno, en vivo. ¡Genial! Muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y venir y contarnos un poco para aprender de tus experiencias. Bueno, a mí me encanta aprender de ti, entonces estoy muy agradecida de poder compartir este espacio y pues démosle. Selma, nos gustaría ir un poco hacia el pasado. ¿Cómo fue que surgió este interés por hacer cine? ¿Tú ya lo sabías, esta cosquillita desde niña o lo fuiste descubriendo poco a poco? No, para empezar, creo que no fui una persona cinéfila, tampoco fui una persona que estuviera muy cercana a la cinematografía mexicana. Sin embargo, me pasó que me gustaba mucho la música y los videos musicales. Entonces, mis primeros acercamientos a este arte audiovisual era a través de la música, lo cual me llevó a ver videos de RBD y en uno aparecía el making of de cómo realizaban todo en el Auditorio Nacional y la verdad es que sí me apantalló y acababa de reprobar todas las materias en la preparatoria, así que yo sabía que no me podía dedicar a algo donde te tuvieras que concentrar a full en matemáticas o en ciencias. Esa parte era muy difícil, entonces no podía irme por ese camino, aunque todo me decía que me tenía que ir por una carrera convencional. Al ver ese video, que aún recuerdo cómo se llama, Aún hay algo de amor, lo vi y pensé, chance, mi camino está más hacia allá. Y nada, pasa que mis papás me dicen, ¿estás loca? ¿De qué vas a vivir? Sobre todo yo que soy de Iztapalapa, pues no es una carrera convencional. Normalmente mi familia es de comerciantes, teníamos puesto de dulces, teníamos, no sé, mi abuela un puesto de lotería, entonces para nada es una carrera que suene atractiva para tus papás. Sin embargo, no son esas personas cerradas. Entonces, ellos mismos dijeron, bueno, busca cursos y de ahí prepárate. Si te sigue gustando, te apoyamos. Si no, ya no vuelvas a hablar de eso. Y pues así empezó. Y así comenzó. Bueno, pero estás hablando de un pilar, el apoyo de la familia que estuvieron ahí siempre contigo, ¿no? Y lo siguen haciendo, estamos platicando, ¿no? Hace un ratito de eso. Sí. Y bueno, tú estudiaste en el CUEC, la Sí. carrera de cine. ¿Cómo te preparaste? O sea, ¿qué cursos tomaste en línea? Estos cursos que te decían tu familia que tomaras. Porque sé que entraban hace poco, yo quise entrar y no, sabía que entraban 15 de miles que hacían la solicitud. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues en realidad es muy divertido porque en ese tiempo no existía Zoom, ni tampoco todas estas plataformas que ahora hacen que pues tengas una inmediatez con un maestro, ¿no? Entonces iba a la Roma, a un centro cultural, cursos de 250 pesos, me inscribí como a 10 y mis papás me apoyaron en todos. Cuando descubrí que sí me gustaba y que sí tenía cierta afinidad, también habían cursos que anunciaban en línea de entra al CCC, entra al CUEC. Eran cursos largos, eran como 4 meses estudiando. Creo que algo bueno fue que yo haya reprobado todas mis materias en la prepa porque eso me dio como un año sabático como para estar pasando mis exámenes y dedicarme entre semana a estudiar cine en el sentido como más histórico, ¿no? Esto es el cine mexicano, esto es tal ola francesa, esto es italiano y así. Para mí fue una entrada muy importante que nunca había tenido. Y cuando haces examen al CUEC o al CCC, pues nadie te da un ¿Una tip. garantía o un tip? Sí, Okay. claro, o sea, no sabes que chance los exámenes no son como tú esperas, ¿no? Si saben cómo es el proceso, son 3 exámenes. El primero es cultura general, el segundo un poco quieren ver tus habilidades y el tercero es una entrevista. Y
casi toda la gente termina pues siendo rechazada en el primer examen. Y cosas que a mí me decían como tienes que leer el periódico diario, tienes que ver muchas películas, pero tienes que ver los créditos, todo eso, te preguntaban como, ¿qué canción escribió Lady Gaga? Y era como, güey, claro, este año sacó disco, entonces yo revisé la lista de discos de este año, ¿no? Era estar al día en ese momento, porque lo que tú haces cuando eres cineasta es retratar un México que tú estás viviendo, ¿no? Y es algo muy de cada película, de cada persona que si tú ves ahorita Sujo, te habla del narco, si tú ves Totem, te habla de una familia que está sufriendo, pero te habla muy en específico de la actualidad, ¿no? Eso es lo que hacen las escuelas de cine, darte herramientas para que tú mismo puedas hablar del México que estás viviendo. Pues afortunadamente y desafortunadamente fue el año en el que Cuarón, Iñárritu, Del Toro empezaron como a brillar en Hollywood. Entonces, muchísima gente se inscribió a esos exámenes y pues ahí íbamos, tratando de sacar la mejor calificación. Ahí me volví una ñoña y ahí me di cuenta que en realidad si reprobaba los exámenes en otro lado es porque no me interesaba. Pero acá me sentía no sé si segura, pero sí feliz de estar estudiando eso. Y pues nada, ese es el proceso un poco para entrar a alguna de esas dos escuelas. Ahorita mencionaste algo muy importante que creo que es la conexión que tú tienes con lo que estás haciendo, ¿no? Eso también creo que es muy importante de mencionarlo porque a veces conforme vamos empezando no tenemos idea de qué camino seguir, pero esa chispita que tenemos adentro, si te hace feliz, es por ahí, ¿no? Es sentir que por ahí vas. Y ahora que hablaste de retratar, tú en estos últimos 2 cortometrajes que has tenido diferentes experiencias, pero creo que el último que hiciste te llevó a tener a una actriz de una talla como Yalitza Aparicio. Y bueno, ¿cómo fue que llegaste a esto? Pero bueno, ahorita platicamos de eso, pero más bien, ¿cómo es que creas estos procesos para escribir tus cortometrajes? ¿Cómo los produces? ¿Tienes algún apoyo de parte del gobierno? Creo que algo muy divertido de dirigir es que siempre tienes cierta inseguridad, ¿no? No es la mejor parte, pero es algo que existe. Sin embargo, recuerdo que en algún momento yo estaba trabajando en Televisa y yo veía a los directores y decía como, no más, si él puede, yo también, ¿no? Y eso fue lo que me dio pie a escribir mis propias historias. Okay. Creo que también viene de muchas cosas que traes atoradas y no puedes decir de manera casual, sino que de alguna forma lo tienes que expresar. Y yo como nunca tomé terapia en ese entonces, la forma en la que yo podía decir algo era a través de un personaje, no a través de Selma. Entonces cuando hacemos Manchester Acatitla, que es mi primer cortometraje, me pasa que un domingo me acuerdo que me hacía 2 horas a la escuela de ida y 2 horas, o sea, de regreso a casa. Y me acuerdo mucho el tema del acoso que existe mientras pasas 4 horas en el transporte. Y para mí era algo que lo tenía como muy en la cabeza, pero pues que no florece, no puedes como tener el duelo, ¿no? O pasar ese dolor porque tienes que seguir con la vida. Entonces me pega ese tipo de experiencia un domingo, trato de escribirlo y me doy cuenta que en imágenes era algo que me encantaría ver, ¿no? O sea, una combi en Iztapalapa, un partido de fútbol de puras chavas, o sea, creo que eso da pie a que tú ya no tienes que decir, a mí Selma me pasó esto, sino puedes decir, a tal personaje le pasó esto y así fue como se resolvió o no. Y siento que es un vehículo para ir sanando cosas que pues también es muy divertido porque no lo haces sola, lo haces acompañada y para poder ganarte ese tipo de estímulos tienes que hacer carpetas y tienes que decir yo quiero hacer este cortometraje porque más allá de si te pasó o no te pasó, tienes que ser muy convincente, ¿no? Pero muchas veces, pues para que alguien lea, un jurado diga, yo le creo, pues tienes que ir con tus amigos y decirles, oye,
¿me puedes echar la mano? ¿Puedes leer esto? Y así fue que varias de mis amigas y mis amigos dijeron, me encanta la historia, vamos a hacer una carpeta y a ver si podemos ganarnos una lanita, lo cual así pasó. Muy cagado porque Manchester lo escribo un domingo y faltan 3 semanas para que cierre la convocatoria. Entonces es escribir y luego convencer y luego editar tu propio texto y luego mandarlo, bla, 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 mientras alguien está haciendo presupuestos, mientras alguien está haciendo plan de rodaje. Es algo que no haces solo, ni sola, o sea, es algo en equipo. En comunidad. Uh-huh. Y así pasó como filmamos mi primer Tu corto primer como cortometraje. directora. Oye, ¿y qué recomendación darías tú para aquellas personas que quieren que quieren aplicar para obtener uno de estos estímulos? ¿Cuál es como no la clave, sino el camino que deberían de seguir? Una recomendación que tú les quisieras dar. Es muy sencillo y creo que muy difícil, pero es la constancia. O sea, no tiene que ver con el talento, no tiene que ver si tu historia es la mejor del mundo o si va a cambiar el mundo, no. Es cuántas veces al día estás ahí sentado y cuántas veces estás realmente intentándolo. Porque a mí me pasa que yo me siento y veo TikTok, ¿no? Y digo, bueno, este es mi trabajo, escribir. Pero realmente lo que importa es que le dediques tiempo, tu disciplina, que estés ahí. A mí afortunadamente me tocó en un momento donde pues entre que tenía ahorros pero no tenía trabajo, lo que yo podía hacer era pues escribir y dedicarme esas 3 semanas a entregar una carpeta. Pero sobre todo es importante que se haga comunidad con tus amigas, tus amigos, tus conocidos, porque también ellos aportan de su área de conocimiento y se va haciendo una alianza y van empujando el proyecto, ¿no? Sí, pues es la única forma. El cine está hecho de 50 personas. No puede ser como que una sola se gane un proyecto. A veces sí, pero pues es muy difícil ir contracorriente. Sí, y también que los que van empezando y nos estén escuchando, las personas entiendan que a veces hay que regalar nuestro tiempo. Pues es una inversión Ujú. y en muchos casos es a largo plazo. Hay gente que de inmediato recibe algún tipo de remuneración o pues reconocimiento, pero no siempre es así. Y Ujú. creo que si una persona quiere que su vida se dedique como a crear, al principio hay que invertirle no solo tiempo, sino dinero, esfuerzo, favores. Claro. Tienes que hacer todo tipo de cosas porque pues también vale la pena. O sea, hay un punto en el que ya es difícil, pero sí creo que vale la pena poder expresarte. Ujú. Sí, justo, también creo que esto que tú mencionas te va a llevar a nuevas aventuras, a nuevas experiencias, porque vas conociendo también más personas, ¿no? Más gente Sí. que se dedican a otras cosas. Por ejemplo, yo tengo mucha curiosidad, antes de ir como a mi siguiente pregunta, ¿cómo fue que llegaste a Yali en tu último cortometraje? Cuéntanos un poco de esa historia, porque digo, sí, les vamos a dejar las redes de Selma, pero hay una foto, no sé si la tienes o la tuviste en tus historias, donde Yali te está arreglando el vestido, fueron En los Arieles. las dos veces nominada a Ariel. Nunca me he ganado un Ariel, pero 2 veces. Sí, muy bien. Justo, Yali es un caso muy particular. Cuando empezamos a escribir Chica de Fábrica, bueno, empecé primero yo, me salió horrible el guión, pero dentro de todo lo que rescataba, decía, me encantaría que actuara Yalitza. Ujú. Y después, con ese guión, que no estaba muy bueno, fui a pichárselo a una directora que también escribe, y le digo como, ayúdame, se llama Indra Villaseñor Amador, a la cual le debo mucho. Le picho como, ayúdame a escribir. Te juro que no tengo dinero, pero me encantaría colaborar contigo. Me dice, a ver, échame la historia y si me interesa te ayudo. Le cuento, ¿no? Es una mujer embarazada que le hacen pruebas de embarazo cada tanto en su trabajo y un día descubre que sí está embarazada y que por eso va a perder su trabajo, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué estaría buenísimo? Que lo actuara Yalitza Aparicio. Y me cagué de risa, porque es algo que piensas como, güey, yo también pensé lo mismo, pero pues no mames, o sea, como, Ujú. ¿cuándo? Y ella me dijo, pues, ¿por qué no le mandamos el guión? Y me volví a cagar de risa, porque ni su número tenía. Y entonces ahí pensé, también está bueno juntarte con personas que te animan a hacer cosas que están fuera de Ujú. tu zona de confort.
Si ella no me hubiera dicho, chance, yo no me atrevo a tocar esa puerta. Pero como las dos ya teníamos esta misma idea del personaje, entendí que ella era la indicada para coescribir conmigo este guión y que teníamos la misma visión y las mismas ganas de que esta historia tuviera a alguien interpretándola como alguien como Yali, ¿no? Pues pasa que es como otra vez hacer casting o entrar al CUEC. No, no es que le mandes el guión a Yali, le tienes que mandar el guión a la productora o a su management, ¿no? Que es Pimienta. Entonces, si no conocen Pimienta, pues prácticamente es una de las mejores productoras de México. Entonces, a través de Bruno Gaeta, director de foto de Chica de Fábrica, contactamos a una amiga que también es amiga de Yalitza. Ella nos dice, este es el camino, si quieres yo te ayudo a chingarlos y a estar ahí pendiente de que recibas una respuesta. Entonces así fue como pasó. Enviamos el guión, de llega Nico Celis, Nico lo lee, dice, yo creo que Yali sí puede interpretar este papel, se lo pasa a Yali, Yali lo ve y dice, si quiero, ¿cómo le hacemos? Y pues ya llegas a un acuerdo con ella, pero pues toda esa semana tuve diarrea, ¿no? O sea, cuando te dicen si le gusta, Sí, pues claro. realmente tu estómago tiene mariposas y al mismo tiempo es como, güey, ¿cómo voy a dirigir a alguien que lo último que hizo lo hizo con Cuarón, ¿no? Y pues sí te entra como ese nervio, pero también dices, qué bonito que ella decida trabajar con personas que pues son prácticamente desconocidas. Y eso fue lo que pasó. Así es la pregunta del millón porque te juro es, yo creo que la pregunta que más me han hecho en toda mi vida. Sí, claro, sí, es que es obvio, ¿no? Sí, pero qué Sí, bonito que una puerta te llevó a otra y así. O sea, el sí, estar, el ser perseverante, qué padre, qué buena lección de vida profesional nos ha sí. dejado esto. ¿Y cuál ha sido el reto más complicado en el que te has enfrentado, pues, en la producción de estos cortometrajes? El dinero. Yo creo que eso es lo que puede hacer que tu carrera termine, ¿no? Ujú. Creo que el dinero en cierto punto le damos mucha importancia, pero porque también cuando tú filmas puedes hacerlo de a paro o ya profesional. Y yo quería hacer Chica de Fábrica de manera profesional. Que aunque no estuvieran ganando muchísimo dinero mis colaboradoras y colaboradores, que pudieran tener un ingreso, ¿no? Claro. Y creo que en esa ambición de tener también un buen corto, con un cast increíble, me fui endeudando, 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 hasta que de pronto, sí, me gustaba el corto, pero ya no había algo que en mi salud mental o en mi salud eh, física pudiera como seguir luchando por él, porque tenía que tener 3 trabajos para poder. O sea, era dinero personal. Era dinero Ok. personal. O sea, sí tuvimos un estímulo que te da 150,000 pesos, pero ciento Sí, cincuenta yo mil sé. pesos en el cine es nada. Tuvimos apoyo de CTT, nos dio todo el equipo. Cuando le dices va a estar Yalitza, te dicen te apoyo, pero hay que pagarle a la gente, hay que darle de comer bien, hay que darles condiciones que pues no sean precarias y sobre todo si estás haciendo una crítica al abuso laboral, lo mínimo que puedes hacer es estar a la altura de una producción grande. Y pues a veces estar a la altura implica mucho dinero. Ok, y pasando a otro tema de otros roles que has totalmente diferentes, que ahora es la supervisión de postproducción. Saliendo de la escuela, me parece que yo no quería dirigir de manera instantánea porque es muy difícil entrar como al mundo de la dirección, ¿no? Y sentí que necesitaba tener un ingreso fijo y lo más sencillo para mí era editar porque tenía mi computadora y tenía los conocimientos. Ahí fue cuando uno de mis maestros me apoyó, me dio mi primer trabajo, pero no como editora, sino como asistente de postproducción. Y me di cuenta que podías escuchar música mientras trabajabas, lo cual no lo puedes hacer mientras editas. Entonces sentí que ese era un plus grande, que también lo puedes hacer desde tu casa, que ganas
el mismo dinero que una persona que se dedica también como a asistir a edición, pero pues hay más tiempo para descansar. Entonces, de entrada, creo que le vi muchos pros en ese sentido. Y mientras iba creciendo, hice muchas amistades dentro de los equipos de edición. Entonces, sabía que me encantaba estar desde ese lado porque puedes aprender desde los errores o los aciertos que tiene una producción. Ujú. Cuando hago los cortos, esa es una herramienta increíble porque puedes terminar tu corto en tu computadora sin tener que estar pidiéndole favores a alguien para que te ayude a hacer un tráiler o te ayude a hacer la corrección de color. O sea, todo lo puedes terminar en tu computadora. Yo creo que algo que me pasó fue que me gusta mucho estar en esos equipos de post y edición y la gente es muy noble. Entonces, en el set puede que haya gente que pues no es tan noble, pero acá como es gente más introvertida o personas que tienen intereses distintos y tienen vidas más normales que si fueras al set, eh, me sentía muy segura. Entonces, eso me lleva a que conocemos a una casa productora con la que tú también has trabajado, que son muy humanos y es prácticamente un equipo de mujeres haciendo series de televisión. Y pues yo creo que me echaron el ojo y dijeron, Selma, Vas. supongo que no tienes la experiencia, pero me gusta tu actitud. Y eso siento que es muy valioso. Ujú. Y lo único que tengo es agradecimiento puro, a pesar de que me hayan dicho como te vamos a dar una serie sencilla para que vayas aprendiendo. Y fue la serie más difícil que hemos hecho en esa productora. Que para mí siempre tener la confianza de alguien como las productoras de Campanario eh, fue fue increíble. Y la verdad, los procesos de post, pues son fórmulas, tú lo sabes. Ujú. Cuando alguien edita, ya sabes que tienes que sacar materiales para imagen, materiales para sonido, que tienen que llegar a procesos de online o VFX, o sea, son básicamente procesos que ahí sí son más matemáticos porque tienes que ir contando cuántas horas te vas a tardar, cuántas semanas va a llevar eso, tienes que controlar el dinero. Afortunadamente ahora ya le sé más a las matemáticas y no se nos pasa el Ujú. presupuesto de manera, eh, pues, grave, ¿no? O sea, me encanta cuando un director me dice, Selma, yo me imaginé esto y cómo le hacemos. Y eso, más que de un lado creativo, de que yo empiece a escribir o quiere editarlo, me encanta yo poder decir, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te lo resuelvo. Y voltear hacia el equipo y hacer team back, algo que me pasaba mucho contigo cuando editabas la serie que me Ujú. tocó postproducir, era cómo hacemos que el sueño de esta persona que ha trabajado en este proyecto así años antes de que nosotros entráramos, cómo hacemos realidad eso. Y es muy noble la postproducción, que creo que es un lado que no te da la dirección, no te da escribir, porque de pronto esos lados son muy individuales y son de qué quiero yo, qué quiero hacer, y la postproducción es qué quiere esta persona, o qué quiere el público, o qué quiere la plataforma. Y eso me encanta, o sea, te da una humildad, pero también te aterriza muchísimo en que el cine es equipo. Y para todos estos procesos, como lo mencionas, son más creativos y técnicos. ¿Cómo te fuiste preparando o fue con todo lo que has ido aprendiendo durante tu carrera? Pues no es que haya tomado cursos como tal, en la escuela te enseñan Ujú. algo y por supuesto los primeros trabajos que tienes, más que generar dinero, lo que generas es experiencia y conocimiento. Entonces, a mí lo que me toca es, yo empiezo a llevar equipos como coordinadora y tengo que aprenderle a las personas que me contratan, ¿no? Ujú. Una de ellas, Edgar Estrella, que es ahorita chief de Amazon, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si chief, pero sí Ya en las grandes ligas, ¿no? está en las grandes ligas de la postproducción. Entonces, aprenderle a alguien como él
y estar observando y escuchando, creo que es lo que me llevó a que cuando él recibe esta oferta de trabajo en Amazon, pues en vez de buscar otro postproductor, las productoras de Campanario, pues dijeron, Selma, Vienes de la ya. escuela, del obrero. Claro, del obrero Del del obrero arte, del como arte, le sí. decimos a Edgar, pues Selma pues, ya sabe todo el mecanismo, ¿por qué no mejor, o sea, ascendemos su posición? Sí, que lo importante sería tener un mentor, ¿no? Tener a alguien que te vaya guiando sobre, porque siempre va a haber alguien que sepa más y tenemos que estar ahí aprendiéndole, Claro, ¿no? y sobre todo estar muy consciente de que tener un mentor vale mucho la pena Ujú. y tener un proceso con esa persona durante un par de años es, es algo que siempre hacen, ¿no? Como estos chefs Ujú. que llegan a Francia a los 17 años y tienen un mentor y de pronto esos güeyes ya cocinan cabrón, Sí, es porque alguien les alguien les enseñó. enseñó. Entonces es lo mismo que pasa en el cine. A mí yo tuve la suerte de que mi mentor fue una persona bastante generosa y que me enseñara todos los procesos posibles Ujú. y que yo pudiera hacer preguntas una y otra vez sin sentir que mis preguntas eran tontas o no válidas, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que me toca a mí es ser recíproca con la vida y si alguien quiere aprender de postproducción, tener la misma paciencia que me tuvieron a mí. Qué bonitas palabras para cerrar este episodio. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado y la verdad es que espero que hayamos contribuido con nuestro poco conocimiento porque seguimos aprendiendo y que tengan un mentor. Esto último que mencionaba Selma es muy importante que tengan un mentor, que puedan aprender de los procesos de la gente que sabe más. Yo quisiera seguir platicando, pero sé que la vida premia en esto. Y pues para la siguiente volvemos a platicar en otro episodio, actualizamos la información, si estás de acuerdo te volvemos a esperar. Y pues muchas gracias, algo que quieras agregar, despedirte, algún consejo. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que tener espacios como este es súper importante. A mí me parece que cuando yo tenía 19 años y quería entrar al CUEC, me hubiera encantado tener un podcast en el que te contaran las experiencias para, pues, animarte a así estudiar cine, ¿no? Parece que es algo imposible, pero la realidad es que es increíble poder pertenecer a una industria que te deja crear y cumplir tus sueños. Entonces, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a Leslie también. Y pues ojalá que les vaya muy bien en el podcast. Muchas gracias a ti. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Te invito a que te suscribas y a que lo compartas. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Martín Telles. Hasta la próxima.